La increíble e impactante historia de Keanu Reeves, protagonista de la saga Matrix, es un ejemplo de fortaleza frente a la adversidad. Keanu nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Al final, dice Keanu, creo que todos podemos coincidir en que, incluso en la tragedia, una persona puede prosperar. No importa lo que esté pasando en tu vida, puedes superarlo. Merece la pena vivir la vida. Estas palabras de alguien que desde niño tuvo que sufrir amargas experiencias, luchar contra su dislexia, haciendo su educación más complicada y a lo largo de su vida ha tenido que transitar por duras experiencias, nos impactan. Comúnmente solemos pensar, muchas veces de forma equivocada, sobre lo que significa ser una estrella con fama mundial. Sin embargo, todo lo que acontece con el mundo del espectáculo y sus actores pareciera increíble y para cualquiera envidiable, pero lo que no conocíamos es que algunos de ellos han tenido que atravesar por circunstancias trágicas que han sabido superar. A Keanu Reeves, aunque hoy sea uno de los actores mejor pagados de la pantalla grande, no se le conoce por grandes ostentosidades, sino todo lo contrario. No tiene una gran mansión en Beverly Hills, ni tampoco tiene un Lamborghini parqueado en su puerta. A diferencia de muchos actores y compañeros de profesión, Reeves vive de una forma sorprendentemente austera, disfruta el movilizarse en el metro, quizás por todos los acontecimientos que han ido marcando su vida desde que era niño. Su padre, Samuel Nowlin Reeves, geólogo de profesión, era un hombre tosco que golpeaba a su esposa e hijos, por lo que no fue una gran sorpresa que abandonara a su familia cuando Keanu solo tenía 3 años. Luego de eso, la relación entre padre e hijo era casi inexistente, y cuando lograban verse, el hombre se dedicaba a humillar al pequeño y a sus hermanas. Tras el divorcio, Patricia Brondo, su madre, recorrió varios países con los niños, llegando incluso a trabajar como stripper para poder mantener a su familia. A finales de los 60, las cosas comenzaron a mejorar y la familia se trasladó a Sydney y luego a Nueva York. Patricia consiguió un trabajo como diseñadora de vestuario, lo que le permitió conocer al director de Broadway, Paul Aaron. La pareja se casó en 1970 y al poco tiempo se trasladaron a Toronto. Keanu admiraba a Paul, quien incluso lo llevó a trabajar con él como asistente de producción cuando solo tenía 15 años. Lamentablemente, el matrimonio de su madre duró poco y la pareja se divorció en 1971. Su madre se volvió a casar en 2 ocasiones más. Paul, nuestro padrastro, era genial. Mi hermana Kim y yo realmente lo queríamos, pero como todos los adolescentes cargados de pubertad, pensamos que el mundo estaría mucho mejor si pudiéramos estar con nuestros padres biológicos. Eso solo fue posible durante las vacaciones escolares, señaló el actor en una entrevista con la revista Penthouse. Pasé mis últimas vacaciones con él, su padre biológico, cuando tenía 13 años. En nuestro último día nos sentamos en la terraza y miramos el cielo oscuro. Apenas dijo algo esa noche. Al día siguiente nos llevó al aeropuerto. No volvimos a escuchar de él durante 10 años, ni llamadas, ni cartas, ni nada, agregó el actor. Keanu y sus hermanas, Kim y Emma, lo buscaron durante años en hospitales y cárceles, pero jamás dieron con él. En julio de 1993 descubrieron que el hombre había sido condenado a 10 años de prisión por posesión de drogas. En ese tiempo Reeves estaba comenzando una brillante carrera y, como muchos, fue seducido por la droga y el alcohol. Pocos meses después de haber encontrado a su padre, Keanu fue detenido luego que chocara su auto por estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Al momento del arresto, Keanu se había deshecho de las drogas, sin embargo él mismo confesó a la policía, asegurando que no quería convertirse en su padre. Para completar ese nefasto año de 1993, también perdió a su mejor amigo producto de una sobredosis. River Phoenix falleció en un bar de Johnny Depp
tras tomar supuestamente sin saberlo un pitbull, una mezcla líquida de cocaína y heroína. La noticia devastó a Keanu, quien había conocido a Phoenix durante el rodaje de Mi lado privado, película independiente de gran éxito, y se había convertido en su único amigo en la industria que recién comenzaba a conocer. Hasta ese momento prácticamente no tenía amigos en la industria porque no había conocido a nadie con quien quisiera pasar el rato en privado. Es más fácil para mí separar mi vida privada de mi vida laboral, reconoció en la misma entrevista. No tolero el comportamiento engreído entre los actores donde constantemente hablan de sus agentes, sus contratos y sus salarios. Simplemente me aburre, agregó. 5 años después, la vida volvería a golpearlo de la peor forma posible. En 1998 conoció a Jennifer Sime, una actriz y asistente personal 8 años menor que le robó el corazón. Pronto iniciaron una relación y al poco tiempo ella quedó embarazada. Los actores estaban encantados con la llegada de su bebé, a la que llamarían Ava Aksher. Sin embargo, cuando la actriz tenía 8 meses de embarazo, comenzó a tener fuertes dolores que terminaron en un trabajo de parto prematuro. La bebé nació en la víspera de Navidad de 1999 y alcanzó a vivir unas pocas horas antes de fallecer. Tras la muerte de la niña, Jennifer desarrolló una depresión posparto que la pareja no supo manejar, por lo cual terminaron su relación, aunque siguieron siendo amigos. Pero la tragedia regresó a la vida del actor 18 meses después, cuando la joven de 28 años sufrió un fatal accidente de tránsito en abril de 2001. Jennifer regresaba de una fiesta del cantante Marilyn Manson cuando perdió el control de su camioneta. Iba sin cinturón de seguridad y salió despedida del vehículo. La actriz murió en el lugar. Demonios, no es justo, es absurdo. Lo único que puedes hacer es esperar que el duelo se transforme y en lugar de sentir dolor y confusión, exista consuelo y placer allí, no solo pérdida, confesó. Pero el dolor no quiso dejar la vida de Keanu, quien a poco más de un año de haber perdido el amor de su vida, se enteró de que su hermana estaba batallando nuevamente contra la enfermedad. Kim, entonces de 35 años, había sido diagnosticada con la enfermedad cuando era niña, pero logró derrotar el cáncer, aunque no por completo. En el 2002, el actor retrasó el rodaje de la secuela de Matrix y canceló su gira por Asia junto a su banda Rockstar, solo para acompañarla en el proceso. Ella es lo más importante para mí. Cuando te enfrentas a una situación como esta con un ser querido, todo se pone en perspectiva, señaló. Ella siempre estuvo a mi lado, siempre estaré aquí para ella, agregó. Además, la situación de su hermana lo conmovió tanto que decidió donar el 70% de las ganancias de Matrix a hospitales donde se atienden a pacientes con cáncer, a estudios científicos y otras obras benéficas. El dinero es lo último que necesito, confesó. Podría vivir los próximos siglos con lo que ya he ganado. Su humildad llega tanto que una vez decidió celebrar su cumpleaños solo, comprando un café y un pastel pequeño con una vela, y se sentó en las afueras de una tienda en Nueva York. Actualmente tiene 55 años y sigue siendo uno de los galanes más cotizados de Hollywood. Su estilo de vida no ha cambiado, ni tampoco su amabilidad con la gente que se le acerca, con quienes no tiene problema en sonreírles o tomarse una foto con ellos. Nos interesa tu opinión. ¿Qué te ha impactado? Coméntanos. También te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Espera videos cada semana.